Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Victoria Ramírez Rosales y junto con mi compañera Esmeralda Cop Alonso haremos una explicación de organelos y estructura celular, que son ribosomas, mitocondria y citoplasma. Los ribosomas son orgánulos citoplasmáticos. Estos, vistos bajo el microscopio electrónico, se pueden observar como gránulos densos. El ribosoma está compuesto por dos subunidades, una subunidad pequeña y una subunidad grande. La subunidad pequeña en humanos está formada por una molécula de ARN y 32 proteínas. Por otro lado, la subunidad más grande consiste en tan solo 3 moléculas de ARN y alrededor de 46 proteínas. Pasando a la estructura, podemos decir que el propio ribosoma es una estructura. ¿Esto por qué? Porque está compuesto por dos subunidades que se unen al ARN mensajero. Esta estructura actúa como una, podríamos decir, estación de acoplamiento para la transferencia de ARN que contiene el aminoácido que pasará a formar parte de la cadena polipeptídica en crecimiento, que a la larga esta se vendrá convirtiendo en una proteína. Es muy importante recalcar que los ribosomas contienen ARN y proteínas y que pueden estar libres por todo el citoplasma, formando cadenas llamadas polisomas, o también de igual forma estar adheridos solamente al retículo endoplasmático rugoso, porque hay que acordarnos y tener en cuenta que no se pueden adherir al retículo endoplasmático liso. Bueno, en cuanto a su tamaño, los ribosomas son complejos ribonucleicos proteicos, organizados, como venimos mencionando a través de esta explicación, en dos subunidades. Entonces, el conjunto de estas dos subunidades forma una estructura de aproximadamente 0.02 micras de diámetro. En cuanto a su función celular, esta es la síntesis de proteínas, pues en estas estructuras se realiza el ensamblaje de aminoácidos. Esta síntesis de proteínas es un proceso conocido también como traducción. La información necesaria para esta síntesis se encuentra en el ARN mensajero, cuya secuencia de nucleótidos determina la secuencia de aminoácidos de la proteína. De esta forma, la secuencia de ARN proviene de la transcripción de un gen que se encuentra en el ADN. El ARN de transferencia lleva los aminoácidos a los ribosomas, donde estos se incorporan al polipéptido en crecimiento. Los ribosomas son componentes de todas las células, incluyendo las procariontes. En la célula eucariota podemos decir que se trata del ribosoma más grande de todos y cuyas subunidades tienen un coeficiente de sedimentación de 60S y menor que 40S.
y se encuentran tanto en el citosol como en el retículo endoplasmático rugoso. También ya lo habíamos mencionado hace ratito. En la célula procariota se encuentra el ribosoma más pequeño. En este caso venimos diciendo que es más pequeño porque se considera más pequeño que los ribosomas de la célula eucariota. Y este cuenta con un coeficiente de sedimentación de 70S. Las células procariotas, pues como ya sabemos y hay que recordar, pues no presentan, o sea, no tienen retículos endoplasmáticos, no tienen ni el rugoso ni el liso. Por lo tanto, estos ribosomas se encuentran en el citosol celular, o sea, están esparcidos y no están adheridos, pues como mencionamos, pues al retículo endoplasmático. La morfología de las mitocondrias es muy cambiante y pueden variar desde largas estructuras ramificadas a pequeños elipsoides. Se podría decir que no existen mitocondrias individuales, sino una red muy dinámica de la cual se pueden desgajar porciones. En red o aisladas, las mitocondrias están formadas por una membrana externa, una membrana interna, un espacio intermembranoso y un espacio interno delimitado por la membrana interna denominado matriz mitocondrial. La membrana mitocondrial externa es altamente permeable y contiene muchas copias de una proteína denominada porina, la cual forma canales acuosos a través de la biocapa lipídica. Por el contrario, la membrana mitocondrial interna es muy impermeable al paso de iones y pequeñas moléculas. Las mitocondrias deben hacer de su membrana interna una barrera suficientemente impermeable como para permitir un gradiente de protones estables. Esto se podría conseguir con un incremento de colesterol que aumenta la hidrofobicidad de la membrana, pero disminuiría la fluidez. La membrana interna necesita fluidez e hidrofobicidad al mismo tiempo, lo que es necesario para la función de esta membrana. Por ello, la mitocondria crecen de colesterol, pero cuentan con la cardiolipina, que es un fosfolípido muy insaturado, y con lo que aumenta la hidrofobicidad, evitando una excesiva fluidez. La matriz mitocondrial contiene una solución de apariencia gelatinosa, con menos del 50% de agua, que está formada por una mezcla muy concentrada de enzimas diferentes, sustratos ADP, ATP e iones inorgánicos. Su tamaño oscila entre 0,5 y 1 unidades de medida de diámetro y hasta 8 unidades de medida de diámetro de unidad longitud. Su número depende de las necesidades energéticas de la célula. Al conjunto de las mitocondrias de la célula se le denomina condrioma celular. Las mitocondrias son los organelos celulares que generan la mayor parte de la energía química necesaria para activar las reacciones bioquímicas de la célula. La energía química producida por las mitocondrias se almacena en una molécula energizada llamada ATP. Las mitocondrias son organelos que aparecen en prácticamente todas las células eucariotas. La estructura de la mitocondria es variable, pero por lo general se compone de 3 espacios diferentes. Crestas mitocondriales son los repliegues internos de la membrana interna de una mitocondria, que definen de cierta manera compartimentos dentro de la matriz mitocondrial. Espacio intermembranoso. Se encuentra ubicado entre ambas membranas mitocondriales y está compuesto por un líquido que se concentra protones generados en los complejos enzimáticos. Matriz mitocondrial. Es más viscosa que el citoplasma de la célula, ya que contiene menos agua. La matriz mitocondrial tiene varias funciones. Es donde tiene lugar el ciclo del ácido cítrico. Todo esto está recubierto por una membrana doble lipídica,
semejante a la membrana celular, pero compuesta mayormente de 60% a 70% en la externa y 80% en la interna de proteínas. Continuamos por el citoplasma. Tenemos que definir citoplasma para ir entendiendo un poquito más. Bueno, este es el líquido gelatinoso o viscoso que llena el interior de una célula, ya sea eucariota o procariota. Está compuesto por agua, sales y diversas moléculas orgánicas. Algunos orgánulos intracelulares, como el núcleo y las mitocondrias, que están rodeadas por membranas que lo separan del citoplasma. El citoplasma está compuesto por 3 partes fundamentales, que lo son el citosol, los orgánulos y la membrana plasmática. Este líquido gelatinoso está constituido por un complejo coloide compuesto por agua, que vendría siendo aproximadamente 50% o un poco más. También está compuesto por proteínas, lípidos y en menor medida glúcidos. El citoplasma consiste en una estructura celular cuya apariencia es viscosa, como ya mencionamos anteriormente, que se encuentra localizada dentro de la membrana plasmática, pero fuera del núcleo de la célula. Hasta el 85% del citoplasma está conformado por agua, proteínas, lípidos, carbohidratos, ARN, sales, minerales y otros productos del metabolismo. Hablando de su composición química, se compone el citosol, que es lo que lo compone, se compone de agua, iones, macromoléculas y moléculas orgánicas más pequeñas. Los iones del citosol pueden ser, por ejemplo, calcio, potasio y sodio. Las moléculas que podemos encontrar en el citosol pueden ser azúcares, polisacáridos, aminoácidos, ácidos nucleicos y ácidos grasos. El citoplasma es el medio interno de la célula. Es un sistema coloidal de consistencia gelatinosa y heterogénea, compuesto por organulos y aloplasma. Se ubica entre la membrana citoplasmática y el núcleo celular. El citoplasma comprende todo el volumen de la célula, excepto el núcleo de la misma. La principal función del citoplasma es contener los organulos celulares y permitir su movimiento. Entre estos se destacan los ribosomas, los lisosomas, las vacuolas y las mitocondrias. Cada uno de estos organulos posee una función específica y algunos pueden poseer una cierta cantidad de ADN. El movimiento del citoplasma contribuye al movimiento de los nutrientes que se han concentrado en esta dispersión coloidal, bien sean modificados o compuestos, y que producen energía que es liberada. Esta energía también permite el movimiento de la célula. Debido a su naturaleza coloidal, el citoplasma sufre cambios de estado. Puede pasar de fluido a gel, parecido a la gelatina. El citoplasma es común tanto en células eucariotas como en procariotas, aunque contengan distintos tipos de organulos. El citoplasma permite la movilidad de los organulos y su replicación. El citoplasma tiene 3 funciones primordiales, siendo nutritiva, ya que en él se incorporan sustancias las cuales se transformarán para luego ser desintegradas y producir así energía liberada al medio. La mayor parte de las células tienen un tamaño comprendido entre 12 y 60 micras. Una micra es igual a 10 metros. Esto sería todo por nuestra parte. Gracias.